Gitanos y vampiros. Me llamo Nicoleta. Nací y crecí en México en el seno de una familia relativamente típica. Sin embargo, mi madre, Micaela, tuvo una vida fascinante como gitana durante su tiempo en España. La tradición gitana corre por mis venas. Mi abuela, Luminita, también era gitana. Ella fue la primera de nuestra familia en nacer en España, ya que mi bisabuela, Ruxandra, había nacido en Rumanía. Pero antes de que mi bisabuela Ruxandra alcanzara la adolescencia, mi tatarabuela, Lavinia, pagó a la matriarca para que le permitiera separarse del hombre con el que la habían casado y luego emigró a España junto con mi bisabuela en busca de nuevas oportunidades y una vida mejor. Mi madre jamás me inculcó nada de la vida gitana, pero sí me lo enseñó a través de historias que me contaba sobre los tiempos en los que ella era gitana. También solía contarme historias que ella aprendió de mi abuela, ella de mi bisabuela y ella de mi tatarabuela, la cual vivió en Rumanía hasta casi los 40 años. Una de las primeras cosas que aprendí fue que, tomando como base las historias transmitidas por los gitanos de generación en generación, la estirpe gitana tiene dos ancestros de gran importancia que vivieron durante la época en la que Cristo caminaba en la tierra. El primero de ellos se dice que es descendiente directo de Caín. El segundo ancestro es descrito como líder de una tribu palestina que poseía conocimiento especial sobre los secretos de los faraones egipcios. Esos dos ancestros no eran gitanos, solo fueron los precursores. Los primeros gitanos nacieron unos años antes de la muerte de Jesús. Esos primeros gitanos eran magos que habitaban en la antigua Siria, y se les atribuye un papel intrigante en la crucifixión de Cristo. Lo que cuenta la historia que sabía mi tatarabuela era que los líderes religiosos de aquel tiempo llegaron a la conclusión de que existía posibilidad de que al clavar a Jesús en la cruz con los clavos comunes no fuera suficiente, ya que si resultaba ser que de verdad era el Hijo de Dios, su carne no sería fácilmente atravesada. Por lo tanto, para poder matarlo y exhibirlo como un simple mortal, habrían recurrido a los conocimientos mágicos de los primeros gitanos para que forjaran clavos especiales, capaces de poder atravesar cualquier cosa. Debido a esa acción, habría caído una maldición que azotaría a los gitanos durante 1000 años. Ellos, estando conscientes de eso, decidieron migrar del territorio sirio hacia una región en el oeste de la India, desde donde mantendrían lazos con la secta de Egipto, que habría sido fundada por aquel ancestro de la tribu palestina. Una vez transcurridos los 1000 años de la maldición, los gitanos emprendieron un nuevo capítulo en su migración. Abandonaron la India y se dirigieron hacia Pakistán, donde se dividieron en dos clanes. Uno de los clanes decidió establecerse en Pakistán mismo, mientras que el otro siguió su viaje hacia Afganistán. Algunos miembros de este segundo clan optaron por mantener la comunicación con el grupo que se había asentado en Pakistán, mientras que otros continuaron su trayecto hacia Irán. En Irán, nuevamente se formaron asentamientos donde los gitanos encontraron un lugar para poder establecerse. Sin embargo, una parte de la comunidad gitana decidió seguir adelante y llegó a Armenia, donde también encontraron un hogar. Otro grupo siguió su camino hasta Turquía. Otra vez, establecidos en Turquía, los líderes de la comunidad gitana se embarcaron a un viaje hacia Siria, en busca de los orígenes de su estirpe, que habían estado perdidos durante más de 1000 años debido a la maldición que habían desencadenado al forjar los clavos que atravesaron la carne de Cristo. En su búsqueda, los líderes gitanos descubrieron el poder ancestral que había residido en los antiguos magos sirios. Sin embargo, debido a la condena de la maldición, aquellos que habían descubierto ese conocimiento mágico ya no eran considerados magos, sino brujos. En este punto de la historia había surgido una red de gitanos que se extendía desde Siria hasta la India, atravesando 5 países. Esta red era tan grande y tan vasta que conectaba a la comunidad gitana dispersa a lo largo de su migración y permitía el intercambio de conocimientos, tradiciones y experiencias entre los diferentes grupos. Durante el reinado del emperador Constantino en la Roma oriental,
Los gitanos fueron convocados para enfrentarse a las feroces criaturas que acechaban en los bosques. Fueron los brujos gitanos quienes, utilizando la magia ancestral que poseían, lograron dar muerte a todas estas monstruosidades. Después de esa hazaña, algunos gitanos comenzaron a ofrecer servicios especiales en los territorios bajo el dominio del emperador Constantino. Estos servicios incluían adivinaciones y hechicería, y aquellos dispuestos a pagar una buena suma de dinero podían beneficiarse de sus habilidades místicas. A medida que los gitanos establecieron una larga estancia en la región, el clan original se dividió en 3 clanes más, lo que, sumando al clan que se quedó en Pakistán, había un total de 4 clanes distintos de gitanos. Uno de los clanes decidió atravesar Jordania para poder llegar hasta Egipto. Ahí se fusionaron con el clan que había sido fundado por el ancestro de la tribu palestina, y al mezclarse con ellos dejaron de ser gitanos como tal y se convirtieron en otra. Vamos a decir, en otro tipo de personas con una esencia diferente a la gitana. A medida que avanzaban hacia el noroeste, algunos miembros del clan Cruz se separaron para establecerse en lo que hoy es Kazajistán, encontrando ahí un nuevo hogar. El tercer clan emprendió su migración hacia Europa. La mayoría de ellos se asentaron en Rumanía, donde encontraron un lugar para establecerse y preservar su herencia gitana. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 400 años, algunos miembros del clan se dispersaron hacia otros países europeos. Los gitanos se extendieron por países como Albania, Alemania, Bulgaria, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Reino Unido, Serbia, Turquía y sobre todo España. España es el país en el que actualmente viven más de 1,5 millones de gitanos. Desde que el pueblo gitano se estableció dentro de las tierras de Rumanía allá por el año 1410, se percataron de que aquellas tierras escondían secretos y enigmas que no estaban en ninguna otra parte del mundo. Se hablaba mucho de los seres espirituales llamados Strigoi, los cuales habían llegado a Rumanía 60 años antes que los gitanos. Pero lo que le daba más misticismo a Rumanía era la presencia imponente de una misteriosa organización llamada la Orden del Dragón. Esta orden, que prácticamente acababa de ser creada en aquel entonces, se trataba de una sociedad secreta con un propósito singular: hacer frente tanto a los otomanos como al ejército del Vaticano, específicamente a los renombrados Caballeros Templarios. El emblema que identificaba a la orden era un dragón que se mordía la cola, clara referencia al antiguo símbolo de los uroboros. Ese detalle dejaba en claro que se trataba de una sociedad interesada en el ocultismo y la alquimia, que buscaba explorar los misterios más profundos y desentrañar los enigmas que rodeaban al mundo. En los tiempos en los que la Orden del Dragón y la comunidad gitana convivieron en Rumanía, su relación alcanzó niveles algo profundos. De hecho, mi tatarabuela aseguraba que hubo una reunión entre los líderes de la orden y los brujos y brujas gitanos, en la que se compartieron secretos ancestrales y conocimientos místicos. Por eso, la comunidad gitana era consciente que los miembros de aquella orden estaban buscando un poder místico que afirmaban que estaba oculto dentro de su ser, debido a que todos los integrantes de la Orden del Dragón provenían de diferentes ramificaciones de un mismo linaje. Específicamente, afirmaban ser descendientes del Santo Grial, es decir, de la hija que Cristo tuvo con Magdalena. Mi tatarabuela afirmaba que durante esa reunión estuvo presente un integrante destacado de la influyente familia Báthory, así como un misterioso personaje llamado Vlad II Dracul, príncipe de Valaquia. Se decía que este príncipe no solo era un nigromante habilidoso, sino que también poseía conocimientos y destrezas en la magia de sangre. Esas mismas habilidades también eran compartidas por los miembros de la familia Báthory. En aquella reunión, los líderes de la Orden del Dragón y los brujos y brujas de estirpe gitana intercambiaron sabiduría y secretos que se remontaban a los tiempos de los viejos ancestros. Compartieron rituales antiguos, fórmulas alquímicas y técnicas de invocación. Los gitanos en particular lo que compartieron fueron sus conocimientos sobre la magia que se podía hacer con los elementos existentes en la naturaleza y un poco sobre las artes adivinatorias.
Con el paso de los años, Vlad II falleció y su hijo Vlad III ascendió al trono de Valaquia como príncipe. Sin embargo, su mandato estuvo plagado de conflictos y turbulencias que provocaron que, en un momento dado, se viera obligado a exiliarse de su propio reino. Tras 7 años en el exilio, Vlad III decidió buscar la ayuda de los brujos y brujas gitanos. El motivo de la reunión era que Vlad III quería recuperar el trono y para eso necesitaba un poder descomunal e inhumano. Los gitanos aceptaron ayudarle y entre todos hicieron un ritual. Los gitanos utilizaron sus conocimientos en la magia y los rituales para canalizar energías poderosas y desatar el potencial oculto en el interior de Vlad III, lo que le dotó de una habilidad nunca antes vista. Sin embargo, los gitanos, en su sabiduría ancestral, advirtieron al príncipe que poseer esta habilidad sin precedentes no garantizaba el éxito por sí sola. Le recordaron que eran sus decisiones y el modo que utilizaría esa habilidad lo que determinaría su destino. Vlad III logró grandes cosas gracias a ese poderosísimo ritual de magia gitana. Claro que muchas de esas grandes cosas eran de naturaleza cuestionable. Una de las acciones más atroces que llevó a cabo fue la construcción de un bosque de estacas, compuesto por aproximadamente 20.000 estacas. Cada una de estas estaba adornada con personas empaladas, un acto siniestro que le valió su apodo de El Empalador. Esta macabra exhibición de violencia y crueldad fue suficiente para causar mucho temor en las filas de los enemigos otomanos. Años más tarde, Vlad el Empalador encontró la muerte en el fragor de una batalla. Su cadáver fue desmembrado, poniendo fin a su reinado de terror y violencia. Pasaron 80 años desde los eventos de Vlad III, y en un lugar ubicado a 4 días de Valaquia, nació una niña dentro de la influyente dinastía Báthory. La pequeña recibió el nombre de Erzsébet, y desde temprana edad estuvo muy cerca de un tío suyo que había fundado una de las primeras sectas satánicas en Hungría. A los 14 años, los padres de Erzsébet la casaron con un aristócrata, una práctica común en esos tiempos. A pesar de su juventud, la niña ya mostraba una belleza inigualable que la distinguía. Una vez instalada en el castillo de su esposo, Erzsébet comenzó a rodearse de brujos, hechiceros, astrólogos y alquimistas, buscando explorar los misterios ocultos y ampliar sus conocimientos. Años más tarde, el esposo de Erzsébet falleció, y fue en ese momento cuando la cordura abandonó por completo a la joven. Aunque no recurrió al empalamiento como lo hizo Vlad III, Erzsébet aplicó métodos aún más sanguinarios para poner fin a la vida de aquellos que le causaban incluso el más mínimo disgusto. A medida que Erzsébet se acercaba a los 40 años, comenzó a notar que su belleza empezaba a disminuir. Estando consciente de su herencia esotérica y los conocimientos que poseía, buscó en la magia de sangre una forma de conservar su apariencia juvenil y detener el inexorable paso del tiempo. Descubrió que existía un método para lograrlo, pero se encontró con un obstáculo bastante grande. Resultó que, debido a su matrimonio celebrado a muy temprana edad, como consecuencia había dejado de practicar la magia de sangre, y por lo tanto no contaba con las habilidades necesarias para llevar a cabo el ritual. Nadie en su círculo más cercano parecía conocer la forma de realizar el ritual, así que decidió recurrir a una bruja gitana conocida por su dominio de la magia de sangre y la nigromancia. La bruja gitana reveló a Erzsébet que, si deseaba preservar su apariencia, debía llevar a cabo sacrificios humanos. Le explicó que la forma en que se realizaran los sacrificios no importaba, siempre y cuando durante el acto se recolectara toda la sangre derramada. Lo que le dijo la bruja gitana fue que cuando una persona es sacrificada para satisfacer los deseos de otro, su sangre adquiere una cualidad única que puede ser utilizada para evitar que el tiempo afecte el cuerpo de aquel que bebe esa sangre y se bañe con ella. Durante los siguientes 10 años, Erzsébet llevó a cabo actos atroces al sacrificar a casi 700 personas,
utilizando su sangre con la única intención de detener el paso del tiempo en su propio cuerpo. Fue por esas hazañas tan atroces que se ganó el apodo de la Condesa Sangrienta. El sobrenombre reflejaba la naturaleza brutal y despiadada de sus actos. Por cierto, Erzsébet es el equivalente a Elizabeth. Como era de esperarse, el hecho de que los gitanos tuvieran ciertos lazos tanto con Vlad el Empalador así como con la Condesa Sangrienta les dio mucha mala fama a todos los gitanos, como si fuera un estigma, a pesar de que la mayoría de los gitanos nunca estuvieron involucrados directamente en esas atrocidades. De hecho, solamente los gitanos que ejercían magia habían sido quienes establecieron lazos con esas personalidades. Aún así, la asociación con estos eventos oscuros provocó que a todos los gitanos se les estigmatizara y se les atribuyeran características negativas. Lo que narraban aquellos relatos, que eran contados en la época de mi tatarabuela, era que los actos infames cometidos por nuestros ancestros gitanos no se detuvieron con Elizabeth Bathory. Al poco tiempo de que Elizabeth Bathory muriera por haber sido condenada a estar encerrada en su propio castillo, sin tener derecho a ver un solo rayo de sol, un mal azotó nuevamente a la comunidad gitana, pero solo a aquellos que tenían habilidades místicas. Todos los adultos que practicaban la magia, hombres y mujeres por igual, perdieron la vida. Sin embargo, el conocimiento no se perdió por completo, ya que algunas niñas y jóvenes aún poseían el don de la magia. Mi tatarabuela afirmaba que los gitanos siempre supieron que cada que moría uno de ellos que había sido poseedor de magia, debía ser sometido a un funeral ritual para retirar toda esa energía mística de su cadáver antes de poder darle sepultura. Esto se debía a que si el cuerpo de un brujo o bruja era enterrado sin realizar ese ritual, la magia se corrompía al no estar alojada en un ser vivo. Y era la tierra la que absorbía esa magia putrefacta. Eso tenía serias consecuencias en los alrededores. A pesar de las advertencias transmitidas por generaciones, el conocimiento sobre las consecuencias exactas de no llevar a cabo el funeral ritual para los brujos gitanos era limitado, ya que rara vez se había enterrado a un brujo o bruja sin realizar dicho ritual. Sin embargo, entre la comunidad gitana existían ciertas creencias relativamente aceptadas por todos los gitanos de aquella época. Por ejemplo, se decía que pedazos de terreno contaminados por la magia putrefacta tenían la capacidad de tragarse a las personas y a los animales que caminaran sobre ellos. Eso no era todo. Desde que los gitanos lograron recuperar su magia en Siria, se decía que cuando en un pedazo de tierra se filtraba esa magia putrefacta, comenzaba a emanar ciertas energías invisibles al ojo humano, pero visibles para los ángeles exiliados. Se decía que estos ángeles llegaban a la tierra en sus carruajes de fuego para absorber y tomar parte de esas energías invisibles. Sin embargo, como solo quedaron brujas jóvenes, por no decir que eran demasiado jóvenes, aún no podían realizar ese funeral ritual, además de que eran demasiados los fallecidos. Así que el que en ese entonces era el líder de los gitanos, decidió que todos los cuerpos de los brujos y brujas serían enterrados en el bosque cercano, uno que se llama Hoyabacho. En total, se enterraron alrededor de 200 cuerpos. Aproximadamente 150 de ellos fueron colocados en una misma área con una distancia de aproximadamente 3 metros entre cada uno. Estos cuerpos eran aquellos que poseían una menor cantidad de energía mística. Por otro lado, los cuerpos que contenían una mayor cantidad de energía mística fueron colocados en un área separada dentro del bosque. Estos cuerpos eran considerados especialmente poderosos debido a sus habilidades y conocimientos previos en la magia. Después de enterrar los cuerpos de los brujos y brujas en el bosque de Hoyabacho, pronto se empezaron a manifestar los primeros efectos inusuales. En el área donde se encontraban la mayoría de los cuerpos enterrados, lo que pasó fue que los troncos de los árboles comenzaron a curvarse de formas extrañas, adoptando ángulos imposibles. La naturaleza misma parecía responder a la presencia de la energía mística contenida en aquel lugar. Incluso los nuevos árboles que crecieron en ese sitio
También mostraron troncos torcidos. Por otro lado, en el área donde se habían enterrado los cuerpos con una mayor concentración de energía, ocurrió algo más sorprendente. Todos los árboles de esa zona parecían haber sido quemados, pero no por fuego convencional. En lugar de ello, daba la impresión de haber sido consumidos por un frío intenso, como si hubieran sido quemados por un fuego gélido. Estas señales inusuales dejaron claro para la comunidad gitana que el bosque de Joyabachu había quedado maldito. Las deformidades de los árboles y el área que había quedado despejada de árboles tan repentinamente fueron entendidos como signos evidentes de una presencia siniestra y energía negativa que impregnaba el lugar. Desde la primera vez que mi madre me contó las historias transmitidas por generaciones en la época en la que mi tatarabuela vivía en Rumanía, tuve ciertas dudas acerca de los detalles, especialmente en relación a los troncos de los árboles del bosque que se habían torcido, porque los troncos de los árboles crecen hacia arriba en línea recta, pero cuando busqué imágenes en internet, me di cuenta que los troncos de los árboles en un área específica estaban torcidos, tal como mi tatarabuela había contado en sus historias. Los años posteriores no ocurrió gran cosa. El único detalle interesante es que ya no hubo más brujos gitanos, solamente brujas. Y así llegamos al año 1880, que es cuando mi tatarabuela nació en Rumanía, en un asentamiento cerca de Cluj-Napoca, que está en la zona noroeste del país, relativamente cerca del corazón de Transilvania. Cuando ella nació, quedaban muy pocas brujas gitanas. De hecho, en la comunidad en la que ella vivía, solamente quedaba una, y como esa bruja nunca tuvo hijos, ella sería la última de su linaje. El nombre de la bruja era Camelia. Se destacaba como una figura importante y respetada. Según las historias que me contaba mi madre, Camelia era como la matriarca del grupo donde estaba mi tatarabuela. Ella se encargaba de dirigir a la comunidad buscando siempre lo mejor para ellos. Entre otras cosas, la bruja Camelia tenía la tarea de seleccionar a los hombres que serían responsables de proteger a la comunidad, quienes incluso utilizarían la violencia si la situación lo requería. Esos hombres, elegidos cuidadosamente por Camelia, se convertían en los guardianes y defensores de la comunidad gitana, dispuestos a hacer frente a cualquier peligro que pudiera amenazar su seguridad. La leyenda decía que la bruja, en su linaje directo, provenía de uno de aquellos antiguos magos que habían forjado los clavos utilizados para crucificar a Jesús. Eso explicaba cómo era que tenía la capacidad de hacer frente a los Strigoi y también explicaba el por qué podía realizar uno de los rituales más siniestros que existen. Ese ritual tiene su palabra en el idioma rumano, pero no tiene una traducción como tal, porque se trata de una combinación de palabras. Pero básicamente se podría entender que ese ritual se trata de una contaminación de la sangre, algo que solo se cura con la muerte. Permítanme compartirles algo acerca de los Strigoi. Como dije unos minutos antes, se trataba de seres espirituales que llegaron a Rumanía antes del año 1352. Creo que todos tenemos relativamente asimilado que en el cielo habitan los ángeles y en el infierno habitan los demonios. Sin embargo, tanto ángeles como demonios pertenecen a la misma raza. Representan los dos extremos opuestos de la creación. En el centro están los humanos. Al lado derecho de los humanos están las almas y al lado izquierdo están los ángeles exiliados. Entre las almas y los ángeles, así como entre los ángeles exiliados y los demonios, hay una casi infinita gama de seres espirituales muy variados y de muchas naturalezas distintas entre sí. Los Strigoi se encuentran en un lugar en medio de los ángeles exiliados y los demonios, aunque no están demasiado cerca de estos últimos. Se dice que los Strigoi son seres espirituales de bajo astral con intenciones malignas definitivas. Una de las características atribuidas a estos seres es su capacidad para profanar cadáveres y utilizarlos como herramientas para atacar a los vivos y beber su sangre. Podría decirse que los Strigoi, al entrar al cuerpo de un muerto, creaban una mezcla entre lo que conocemos como zombie y vampiro.
Cada que en una ciudad rumana comenzaban a darse muchas muertes en un corto lapso de tiempo sin una explicación medianamente aceptable, siempre se intuía que era debido a la presencia de un strigoi. Había diferentes maneras de descubrir cuál era el cadáver que albergaba al strigoi. La gente de cada región tenía sus propios métodos. Ahí en la zona donde vivía mi tatarabuela, lo que hacían era llamar a una bruja. Podía ser gitana o no gitana. La llevaban al panteón y estando ahí, la bruja utilizaba sus poderes para señalar cuál era la tumba donde se escondía el strigoi. Estos seres, al ser considerados espíritus malignos, no pueden manifestarse mientras el sol brilla en el cielo. Por esta razón, los rituales para descubrir y enfrentar a los strigoi siempre se llevan a cabo durante el día. Una vez que la bruja señalaba una tumba, se procedía a sacar la tierra y abrir el ataúd. Si el cuerpo en el interior del ataúd estaba boca abajo en lugar de boca arriba, se consideraba una evidencia clara de que el strigoi residía dentro de ese cadáver. Entonces, para enviar a este ser de regreso a su lugar de origen, se tomaba una estaca que había sido previamente sumergida en agua de ajo. La estaca se clavaba a la altura del corazón, atravesando la espalda y el pecho del cadáver. Hacer eso era suficiente para liberar el cuerpo de la influencia del strigoi y enviar al espíritu maligno de regreso al inframundo. Inmediatamente después de atravesar el corazón del cadáver con la estaca, se procedía a quemar el cuerpo para evitar que otra entidad maligna lo poseyera. Este acto se consideraba necesario para asegurar que el strigoi no pudiera regresar y habitar el cuerpo nuevamente. Sin embargo, había ocasiones en las que los strigoi llegaban a poseer cuerpos de personas que, en vida, habían tenido habilidades sobre la magia de sangre. Eso volvía a la criatura bastante peligrosa, porque los cuerpos de esas personas eran inmunes a los rayos del sol. En esos casos, cuando se abría la tumba, la criatura salía directamente a atacar a las personas presentes en el lugar. La bruja de la comunidad gitana, la bruja Camelia, era ampliamente solicitada debido a su capacidad para enfrentarse directamente a estos poderosos seres. Ella los derrotaba en combate cuerpo a cuerpo, utilizando sus habilidades y los conocimientos que poseía para enfrentar la magia de sangre. Sin embargo, en lugar de enviar a los strigoi de regreso al inframundo, Camelia desarrolló un método único en el mundo. Ella era capaz de capturarlos y encerrarlos en pequeños frascos que conservaba. Posteriormente, utilizaba estas criaturas encerradas en los frascos para llevar a cabo un ritual extremadamente siniestro. Cuando mi tatarabuela tendría unos 12 años, un hombre no gitano empezó a cotejar a la virgen más prometedora de la comunidad. Muchos de los ingresos de los que se sostenía la comunidad gitana en épocas de mi tatarabuela provenían de la venta de vírgenes. En este caso, era la bruja Camelia quien elegía a aquellas que serían vendidas. Las escogía desde que eran niñas. Este tipo no gitano empezó a querer acercarse a la virgen más valiosa. Era alguien de dinero, pero la matriarca sabía que él no estaba en posibilidades de pagar lo que ella quería por esa virgen. Pero como parecía ser alguien de confianza, no se le trató de forma hostil. Con el pasar del tiempo, el hombre se las ingenió para pasar la noche con ella y luego de eso se esfumó. La matriarca estaba furiosa y dio la orden que se buscara a ese sujeto hasta que lo encontraran y se lo trajeran con vida. Tardaron casi 2 meses en encontrarlo y lograron llevarlo con la bruja matriarca. Él estaba consciente de todas las leyendas que giraban en torno a los gitanos, así que, aterrorizado por lo que la bruja matriarca le pudiera hacer, ofreció entregar todo a cambio de que le dejaran ir. Pero la matriarca ya no quería nada. Solo le importaba cobrarse la falta de respeto que él había mostrado hacia la comunidad. Encadenado, lo llevaron hasta el calabozo. Ahí lo dejaron sin comida y sin agua durante 3 días. La bruja matriarca fue al calabozo llevando consigo una navaja cuyo mango estaba hecho de la madera de los árboles torcidos y cuya hoja había estado enterrada en el bosque maldito durante 13 lunas. Se acercó al hombre encadenado y sin decirle una sola palabra le hizo una cortada pequeña en una vena, solo con el tamaño justo para que la sangre empezara a gotear de a poco.
Justo debajo de donde estarían cayendo las gotas de sangre, la bruja Camelia colocó un recipiente hecho de los huesos de animales que murieron en el bosque maldito. Dejó goteando sangre casi hasta que empezó a agonizar. Entonces, la bruja volvió al sótano llevando consigo un frasco que contenía un strigoi, el cual vertió en el recipiente la sangre del hombre. Después tomó el recipiente y obligó al hombre a beber su propia sangre ya mezclada con el strigoi. Todo lo que hizo la bruja Camelia era el ritual de contaminación de sangre, y la última parte del ritual era esperar otros 3 días. Después de eso, el hombre estaba convertido en un vampiro. Lo que la bruja Camelia hacía con los vampiros que creaba era venderlos en una especie de mercado negro. Se dice que la bruja vendió por lo menos 16 vampiros a personas que los llevaron a otros países como Francia, España, Italia, Grecia, Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia, Serbia y Turquía. Si se busca información relacionada con los vampiros, se notará un incremento considerable en estos países durante el siglo XIX, que coincide con la época en la que vivió la bruja Camelia. Hablando específicamente del vampiro que ella creó cuando mi tatarabuela tenía 12 años, lo que se afirma es que fue vendido a alguien que lo llevó a Estados Unidos. De hecho, ese vampiro que fue llevado a Estados Unidos causó la muerte de una joven en Rhode Island. La gente de la localidad, al enterarse de la causa de la muerte de la joven, comenzó a temer que pudiera regresar de entre los muertos convertida en vampiro. Por este motivo, decidieron exhumar su cuerpo 9 semanas después del fallecimiento. Cuando abrieron el ataúd, se encontraron con que las uñas y el cabello de la joven estaban en perfecto estado, sin mostrar ningún signo de deterioro. Además, el estado general del cuerpo no correspondía con el tiempo que había transcurrido desde su muerte. Esas anomalías confirmaron las sospechas de que la joven había muerto a causa de la mordedura de un vampiro. En respuesta a esa conclusión, la gente decidió extraer el corazón del cuerpo de la joven, que por cierto, está de más decir que luego de 9 semanas de haber muerto, poco o nada debería quedar de este órgano, pero aún así el corazón estaba como nuevo en el cadáver de la joven. Luego procedieron a quemar el corazón y finalmente volvieron a enterrar el cuerpo. Quiero dejar en claro que el vampiro no es una persona pensante que se pueda transformar. Un vampiro ya no es humano. Esa humanidad la pierde cuando el strigoi se fusiona con su sangre. Se convierte en un monstruo calvo y lampiño, con ojos amarillos, piel grisácea, orejas deformes y uñas afiladas que parecen garras. Sin embargo, lo más aterrador es su boca, que es radicalmente diferente a la de un ser humano. En lugar de tener solo 2 labios, el vampiro tiene 3. El labio superior se extiende casi hasta las orejas, mientras que los otros 2 labios, que se unen en una punta, llegan casi al cuello. Un vampiro, al menos en la forma en la que lo conocían los gitanos en la época de mi tatarabuela, no tiene nada que ver con la imagen típica de un vampiro, la cual fue establecida por el personaje de Drácula, que, a pesar de que nunca se menciona de forma directa, es evidente que está basado en Vlad III, aquel que recurrió a la brujería gitana para lograr sus hazañas. Varios años después de que la bruja Camelia vendiera el vampiro que fue llevado hasta el lejano Estados Unidos, comenzaron a manifestarse efectos más agudos en el bosque maldito, efectos provocados por los cuerpos enterrados. Para ese entonces, mi tatarabuela ya había sido vendida y ya había dado a luz a mi bisabuela. Ocurrieron una serie de incidentes en un lapso de 15 años. Todo inició con el avistamiento de una misteriosa luz en el cielo. Mi tatarabuela lo vio. Ella y el hombre que la compró no vivían al lado del bosque, pero sí lo suficientemente cerca como para percatarse de que en mitad de la madrugada una brillante luz amarilla se hizo presente. Esa luz se desplazó por el cielo hasta llegar justo encima del bosque, donde permaneció durante aproximadamente media hora. 5 noches después volvió a suceder lo mismo. Mi tatarabuela contaba que todos estaban tan cautivados por esa brillante luz amarilla que nadie se dio cuenta de que una niña había desaparecido.
Fue solo cuando la luz se alejó y finalmente se perdió en el horizonte. Después de aproximadamente 30 minutos, notaron la ausencia de la niña. Se emprendió una búsqueda en los alrededores cercanos. Finalmente, los hombres que fueron al bosque lograron encontrar a la niña y la trajeron de regreso. Sin embargo, la niña estaba empapada en sudor, además de que se le había caído gran parte del cabello. Lo que la niña dijo fue que, sabiendo que la luz estaría sobre el bosque durante mucho tiempo, corrió para verla más de cerca. Y cuando estuvo prácticamente debajo de la luz, sintió una fuerte corriente de aire que la dejó paralizada. No pudo moverse hasta que la luz finalmente se fue. Esa luz brillante siguió posándose sobre el bosque durante varios meses. En la última ocasión que fue avistada, las cosas se volvieron aún más extrañas. Decía mi tatarabuela que antes de que la luz brillante apareciera, esa noche el clima había estado ordinario para las fechas que eran. Sin embargo, cuando la luz amarilla apareció y llegó al bosque, se desató una tormenta eléctrica muy fuerte, y esta no cesó hasta que la luz se fue. Después de la última aparición de la luz brillante en el bosque, tanto las personas gitanas como las no gitanas comenzaron a comentar sobre la presencia de criaturas caminando durante las noches. Aunque nadie podía verlas directamente, se decía que se podían distinguir sus ojos, que aparecían como puntos de luz entre los árboles. Lo que mi abuela pensó al enterarse de lo que se estaba diciendo era que finalmente, después de tanto tiempo, los ángeles exiliados habían llegado al bosque para tomar la energía invisible que emanaba de la tierra. Como siempre, no faltó el valiente que se decidió a adentrarse en el bosque durante la madrugada, porque no creía lo que se estaba diciendo. De todos modos, por si las dudas, fue armado. Terminó la madrugada, salió el sol y el hombre no salió del bosque. Varios días después, su cuerpo fue encontrado en un estado que parecía indicar que había sido atacado por un animal de gran tamaño. Hubo quien sugirió que a ese hombre lo había matado un licántropo. Mientras la incertidumbre, debido a todas las cosas extrañas que pasaban en el bosque, se estaba extendiendo. En plena ciudad, en Cluj-Napoca, sucedió algo que dejó conmocionados a todos. Un señor dijo que durante la madrugada una luz roja había entrado por la ventana del cuarto y se había llevado a su mujer. Antes de continuar, es importante aclarar que esto sucedió cuando Cluj-Napoca pertenecía a Transilvania, pero no pertenecía a Rumanía, porque a pesar de que Transilvania sí pertenecía a Rumanía, era una provincia independiente. Cuando Transilvania se unificó con Valaquia y Moldavia, casi no habían hecho registros de los sucesos, y de los pocos registros que había se perdieron durante la unificación o en épocas de la Primera Guerra Mundial. Volviendo a los sucesos, mi tatarabuela contaba que entre la comunidad gitana se creía que era necesario encontrar una solución para remediar la situación en el bosque. Lo que creían era que habían llamado demasiado la atención de los ángeles exiliados, lo cual estaba causando sucesos cada vez más inusuales, ya rozando lo imposible. Algo que impactó mucho a la gente de los alrededores fue la aparición de personas que se dirigían al bosque en un estado similar al sueño, y lo más extraño es que parecían flotar en el aire en lugar de tocar el suelo. Estos avistamientos ocurrieron a plena luz del día y desconcertaron a la ciudad. Sin embargo, la bruja Camelia intervino para frenar cualquier intento de acción por parte de la comunidad gitana con respecto a los sucesos en el bosque. La bruja afirmó que lo que se tenía que hacer era enfrentar las acciones de los antepasados y no tratar de corregirlas. Sus palabras tuvieron un impacto en la comunidad gitana, llevándolos a dejar de buscar soluciones y en su lugar afrontar los acontecimientos que estaban ocurriendo. Sin embargo, no pudieron detener los sucesos. Lo siguiente que ocurrió fue algo que nadie pudo ver, pero todos pudieron escuchar. Esto también ocurrió durante el día. Durante una tarde aparentemente normal, un sonido desconocido resonó en el cielo. Según la narración de mi tatarabuela, este sonido era completamente diferente a cualquier cosa que la gente de aquella época hubiera escuchado antes.
Mi tatarabuela murió en 1960, años antes de que naciera mi madre, y aún en esos tiempos no había escuchado nada que se pudiera parecer un poco al sonido que escucharon desde el cielo. Cada vez los sucesos extraños continuaron aumentando en intensidad. Cuando mi bisabuela tendría unos 6 años, entre los niños con los que ella jugaba se decía que el papá de alguien o el hermano mayor de algún otro había encontrado una cabeza en medio del bosque, pero que la cabeza no era de una persona ni de un animal tampoco. Por esas mismas fechas ocurrió otra cosa. Una niña estaba paseando a su perro cuando de pronto el animal se soltó y empezó a correr hacia el bosque. La niña siguió a su mascota y nadie sabía dónde estaban sus padres en ese momento. Horas más tarde el perro regresó del bosque, pero la niña no. Pasaron varios años donde estuvieron sucediendo cosas iguales a lo que he mencionado. Sin embargo, cuando mi bisabuela se acercaba a cumplir los 13 años, algo diferente comenzó a suceder. Los animales empezaron a tener comportamientos extraños. Los que andaban por la ciudad tenían miedo de acercarse al bosque, y los que estaban en el interior del bosque a veces salían corriendo solo para morir a los pocos segundos. La situación se volvió una auténtica pesadilla. En una mañana en particular, cientos de ovejas escaparon de su área y se dirigieron hacia el bosque. El pastor, que era dueño de las ovejas, intentaba desesperadamente detener a sus animales. Gritaba pidiendo ayuda, pero la gente tenía miedo y sabía que algo malo sucedería, por lo que nadie se acercó a ayudarlo. El pastor no pudo hacer nada para detener a sus ovejas y terminaron adentrándose en el bosque. El pastor entró con ellas aún luchando por hacerlas regresar. Sin embargo, esa fue la última vez que el pastor, como sus cientos de ovejas, fueron vistos. Todos pensaron que al pastor y a sus ovejas les había pasado lo mismo que a aquella niña que se había metido en el bosque. Sin embargo, una de tantas mañanas, la niña que se había adentrado en el bosque salió de él. Habían pasado casi 7 años, pero la niña se veía de la misma edad. Traía la misma ropa y ella no parecía asustada, solo un poco triste por no haber encontrado a su perro. Era algo completamente imposible. Para la niña solo habían pasado unas cuantas horas, pero para todos los demás habían pasado años. Por desgracia, los padres de la niña habían sido consumidos por la culpa de no haber estado ahí cuando ella corrió al bosque. Esa misma culpa los llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Nadie supo nunca qué le sucedió realmente a la niña. Estaban pasando tantas cosas que ya ni siquiera importaba la causa. Ya fueran los ángeles exiliados, demonios, seres de otro planeta. Daba exactamente igual, porque el saber la explicación no ayudaría en nada a minimizar la pesadilla que las personas estaban viviendo. Después de todo eso, mi tatarabuela temía que en cualquier momento mi bisabuela pudiera ser víctima de algo terrible. Así que vendió todas las joyas de ella y de mi bisabuela para poder pagar a la bruja Camelia la misma cantidad de dinero que su esposo había pagado por ella, más un porcentaje por mi bisabuela. La bruja Camelia aceptó el dinero. Ella le entregó otra virgen al esposo de mi tatarabuela, y ella, junto con mi bisabuela, salieron de Rumanía y se fueron a vivir a España. Si bien la vida en España era también turbulenta, estaba completamente alejada de fenómenos paranormales y de criaturas sobrenaturales. Puedo llegar a entender que algunos detalles sobre las cosas que les acabo de compartir les parezcan dudosas. Personajes bíblicos, magia gitana, vampiros, bosques malditos, seres espirituales, luces en el cielo y personas desaparecidas. Todo en un mismo lugar en el corazón de Transilvania. Yo no les puedo asegurar que las cosas pasaron tal cual yo las he contado. Lo único que yo hice fue compartir las historias que mi madre escuchó de mi abuela y ella de mi bisabuela. Cada quien es libre de creer. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.